Andrés, partieron en Santo Domingo. ¿Cuántos educadores? ¿Están todas las UNES filiales de las provincias en ese proceso que usted promovió desde Santo Domingo a Quito para entregar el pedido a la Asamblea y al presidente de la República? ¿Hay el apoyo de todas las UNES provinciales? Hay el apoyo de todas las UNES provinciales de las 24 provincias del país, de las distintas UNES cantonales. Si ustedes pueden revisar, aprovecho para hacer un paréntesis en nuestras redes sociales, en nuestra página web. Está incluso ubicado los programas que se van a desarrollar en todas las provincias del país a propósito del Día del Maestro y la Maestra Ecuatoriana entre el día de hoy y el día de mañana, sábado 13 de abril. Y en ese contexto es que la Unión Nacional de Educadores realizó una marcha nacional desde la ciudad de Santo Domingo hacia Quito, donde participaron durante 4 días alrededor de 500 marchantes en diferentes momentos, y ya en la marcha de Quito el martes 9 de abril ingresamos a Carondelet aproximadamente 2,000 profesores, estudiantes, madres y padres de familia, que luego una delegación fue recibida por representantes del gobierno. Uh-huh. El gobierno nacional dice que va a instalar mesas de diálogo. Ustedes piden una declaratoria en emergencia al sector educativo por las necesidades que se presentan. Bueno, ¿qué ustedes avisoran? ¿Hay esa predisposición del gobierno? ¿Va a apoyar a mejorar el tema educativo? Bueno, el gobierno es el que tiene la palabra central. Nosotros, producto de lo que logramos identificar que la educación no es prioridad para el régimen, fue que nos movilizamos y señalamos que no es prioridad porque si usted revisa la Proforma General del Estado de este año, existe un recorte de $39 millones a la infraestructura educativa. Si usted revisa el Plan Nacional de Desarrollo que el gobierno entregó el 16 de febrero, no existe un plan de reinserción escolar cuando más de 200,000 niños, niñas y adolescentes han abandonado las aulas producto de la pobreza en sus hogares, de las violencias, están siendo reclutados por el narcotráfico. Solo en estos 2 meses del denominado conflicto interno, más de 200 menores de edad fueron encontrados en pasos ilegales entre México y Estados Unidos, sin papá o sin mamá, situación que se va a cotizar, que debería preocuparnos aún más, producto de que Ecuador y México han roto todo tipo de relación y nuestros migrantes y menores de edad son los que van a enfrentar toda esta problemática. Frente a esa gestión, frente a esa política del gobierno que no prioriza la educación y la seguridad en toda su dimensión, fue que marchamos. El día de ayer le entregamos por escrito todo lo que el gobierno nos solicitó referente a los temas a tratar. Ahora compete al Ejecutivo revisar esa documentación como ofrecieron e inmediatamente convocar a la reunión. Si no lo hacen, quedará demostrado de que el gobierno cae una vez más en la mentira, en la demagogia, y la Unión Nacional de Educadores tendrá que retomar las movilizaciones. Licenciado Quispe, bueno, ustedes han hecho ya la petición, el gobierno se ha comprometido en analizar, en revisar, habrá un tiempo que esperar, pero esto se solventa con la asignación de recursos para la difícil situación que viene pasando, atravesando la educación aquí en el Ecuador, y algo que llama la atención es de que ustedes también han denunciado, de que no ha habido o no se ha podido cubrir las vacantes de maestros que se han jubilado y que han salido del sistema de educación pública a raíz de esta reducción del presupuesto. Sí, es que debemos entender algo, que los derechos no son unas utopías y que tanto que nos hablan de que el Ecuador es un Estado de derecho, los derechos se ejecutan a través de recursos económicos. Mire usted, un derecho que tenemos los ecuatorianos es participar de los procesos electorales, del voto. Ya, ese es un derecho histórico. Ahora mismo nos van a consultar gastando $60 millones, varias de las preguntas que podrían haberse desarrollado a través de la Asamblea Nacional, pero lo que se está haciendo es pagar una campaña anticipada. Asimismo, como usan $60 millones para ejercer, entre comillas, un derecho democrático, tienen que destinar los recursos suficientes para ejercer y materializar el derecho a salud y medicinas en hospitales, el derecho a contar con una educación de calidad, el derecho a contar con vías en buenos estados, entre otros derechos más. Entre esos, lo que nosotros logramos identificar, no la UNES, sino el propio gobierno. Si usted revisa, insisto, el Plan Nacional de Desarrollo, usted va a encontrar que en los últimos 5 años lectivos, el Ecuador ha perdido más de 25,000 maestros y maestras.
Según la Universidad Nacional de la Educación, ya señala que hay un déficit de 72.000 profesores para evitar el hacinamiento en las aulas. Queremos evitar que nuestros niños y niñas sigan abandonando la educación y que los padres y las madres estén suplicando maestros suficientes. Comencemos reemplazando a esos 25.000 maestros que han salido o maestras. Esas partidas existen, esas partidas están con el dinero desde el Estado como tal. Incluso en educación las partidas tienen que desdoblarse, es decir, con una partida se podría contratar a 2 profesores. Eso es lo que le hemos solicitado al gobierno, entre otros temas que también no requieren de recursos, sino de voluntad política. ¿Consideran ustedes que con esos 60 millones quizás se hubieran podido construir unas 100 unidades educativas en el país? Algo más importante que eso, armar un plan de reinserción escolar para que nuestros niños, niñas y adolescentes dejen de abandonar las aulas. Porque están siendo tratados en calidad de sicarios, en calidad de microtráfico, están buscando salir del país por pasos ilegales. Estamos matando a nuestra niñez. Andrés, una situación. Ustedes le dijeron al gobierno que las mesas de trabajo no pueden constituirse en monólogos, porque la problemática educativa es grave y requiere respuestas urgentes. Por eso ustedes presentaron ya toda la documentación. Pero puntualmente, solo les dijeron, bueno, vamos a hacer 4 mesas vamos a traer al ministro de Educación, al de Salud, al de Gobierno y al de Cenecit. ¿O qué más les dijo el gobierno? ¿Cuál es lo ya, frente a la marcha realizada, qué es lo que ya se comprometió a más de las mesas? ¿O no hay ningún compromiso? Primero eso, ¿usted le ha visto al gobierno que ha sentado a 4 ministros a debatir lo de la educación? ¿O a 4 ministerios? No. No, solamente dijo que lo va a llamar. Eso es un paso importantísimo. Nosotros lo entregamos el día de ayer, ya la documentación, el gobierno tiene que analizarlo. El gobierno se comprometió que una vez entreguemos, lo analizará y convocará a la reunión. En esa reunión con los distintos ministerios vamos a ver si es que existe la voluntad política, porque nosotros entregamos propuestas que requieren de recursos económicos y que no requieren. Le pongo un ejemplo de una propuesta que no requiere recursos. La mayoría de universidades públicas y particulares de este país tienen facultades de ciencias psicológicas y ciencias médicas o de la salud. ¿Por qué esos futuros médicos, enfermeras, psicólogos industriales, trabajadores sociales no van a desarrollar sus prácticas preprofesionales o sus pasantías a los planteles educativos? Para vincular, ejemplo, la salud mental con la pedagogía. ¿Qué requiere eso? Muy que se articule propuesta. Ministerio de Salud, Ministerio de Educación y Senacid. ¿Cuántos recursos requiere? Nada. Yo estoy seguro que al contrario, esos futuros profesionales se van a sentir motivados, van a poner a fluir sus conocimientos en los espacios educativos. Entonces, las mesas de diálogo que la UNE ha planteado no requiere que el gobierno nos imponga ni nosotros le impongamos. No hay que resolver los problemas de Carondelet. Los problemas de Carondelet están resueltos, los ministros tienen sus sueldos, el presidente tiene sus empresas. No hay que resolver los problemas de la UNE, los problemas de los pueblos del Ecuador, de nuestros estudiantes. Claro, muy interesante esa propuesta. Yo creo que debería ser acogida de manera inmediata, propuestas como esa. En el tema de infraestructura hay muchos planteles, yo le pongo ejemplos claros. Zapotal en Ventanas, una unidad educativa ahí, no sé si ya está funcionando o no, pero que estaba un largo tiempo. Unidad educativa Valencia en el cantón Valencia, unidad educativa La Maná en el cantón La Maná. Infraestructuras, por ejemplo, en el caso de La Maná, que tiene a los estudiantes en educación virtual, porque la infraestructura no presta las condiciones. Está en un proceso de remodelación que no avanza. ¿Eso también son parte de las temáticas que se va a dialogar? Sí, porque en el concepto de los educadores la seguridad es global. La seguridad está relacionada con planes de riesgo, la seguridad está relacionada con vías en buen estado, la seguridad está relacionada con políticas de prevención y no solo con políticas reactivas. La seguridad no solo tiene que ver que no te roben cuando vas de la escuela al colegio o del trabajo a la casa, sino la seguridad también tiene que ver que no se te caiga el techo, que tengas la tecnología necesaria. Es decir, la seguridad implica también, a más del tema de transitar en paz, también implica infraestructura, políticas preventivas, políticas de riesgo. Ese enfoque es el que le vamos a entregar. La seguridad también implica recuperar la relación familia-profesores, familia-comunidad, familias-Estado, no solo para armar brigadas de seguridad como lo estamos proponiendo al gobierno, sino para entender que el profesor es uno de los primeros factores en capacidad de detectar si algo le está pasando a nuestros niños o niñas. ¿Por qué bajan el aprendizaje? Porque algo está pasando.
¿Por qué no atienden en clases? Algo está sucediendo en la familia. Entonces, el docente es el que puede identificar si es que hay violencia intrafamiliar, si es que hay microtráfico, si es que hay consumos de drogas, si es que hay necesidades educativas específicas, y eso el docente tiene que poner en alerta como tal a todos los actores educativos para que podamos prevenir. Eso también es seguridad, por lo cual para nosotros la seguridad es efectivamente la infraestructura, pero también es la salud mental de nuestros estudiantes, también son los contenidos educativos, correcto, también son las vías. Licenciado Quispe, el día de ayer la Asamblea Nacional trató y aprobó la ley en la que opta para que en la malla curricular de todas las instituciones educativas se impartirá al menos una asignatura o una actividad o competencia en la que está considerado valores, cívica, voluntariado y participación ciudadana. ¿Cómo le ve esta aprobación de la ley para que se pueda replicar en cada una de las instituciones educativas en el país? La Asamblea lo que está haciendo es ratificar lo que la Unión Nacional de Educadores ya demandamos tiempo atrás, desde que nos impusieron el bachillerato general unificado. Debe recordar usted, y se eliminó todo. Se hizo toda una fanesca en el tema de la enseñanza y aprendizaje. Hace 2 años atrás hicimos 2 huelgas de hambre y ahí conquistamos una nueva ley de educación donde se plantea lo que la Asamblea acaba de hacer. Es más, se exige al Estado que cambie los contenidos del bachillerato, porque es evidente que nuestros jóvenes no salen bien preparados para la universidad, y eso no es un problema del docente, es un problema de las políticas educativas. ¿Quién elabora el currículo en este país? El ministerio, por lo cual es saludable, es lógico que debe regresar la cívica, no solo las materias que usted acaba, debe regresar la realidad nacional al currículo educativo, para que entendamos que la corrupción no puede seguir llevándose los recursos de este país. Entonces es necesario las materias de carácter social que la Asamblea acaba de aprobar, que no es nuevo, que ya lo conquistamos con 2 huelgas de hambre, pero que al parecer hoy se acordaron y lo vuelven a dar fuerza de ley. Correcto. Andrés, el tema del Día del Maestro Ecuatoriano, que es el día de mañana, y recordemos un poco la historia. ¿Por qué se celebra el 13 de abril? Por el natalicio de Juan Montalvo, si no me equivoco, Juan Montalvo Fiallos, que nació el 13 de abril de 1832, y el gobierno, ¿cuál gobierno? En el gobierno de Alfredo Baquerizo Moreno, se declaró el Día del Maestro Ecuatoriano el 13 de abril en homenaje al natalicio del escritor Juan Montalvo. ¿Qué se ha preparado? ¿Qué es lo que se prevé a nivel nacional en las diferentes filiales provinciales y cantonales que tiene la Unión Nacional de Educadores? Efectivamente, el Día del Maestro y la Maestra Ecuatoriana es en homenaje al maestro ambateño Juan Montalvo, al autor de Las Catalinarias, un libro que debe volver a las aulas para que lo estudie nuestra juventud. A propósito de todo lo que está pasando, mire usted, el 57% de personas detenidas en los 2 meses de conflicto interno son jóvenes entre 18 y 24 años de edad. Y en ese sentido, la Unión Nacional de Educadores tiene preparado en las 23 provincias del país, desde concursos de pintura, desde elección de las reinas del magisterio, desde debates pedagógicos, desde ferias del magisterio, desde actos políticos, culturales y sociales. Es decir, es una gama de actividades en la cual buscamos a través de esta fecha revalorizar lo que significa ser docente. El docente no es un influencer, como dice el ministro, se equivoca, ministro, no descontextualice lo que somos. El maestro es un pedagogo y es una persona intermediaria entre el conocimiento científico y el conocimiento especulativo. Lo que nuestros niños imaginan que existe, nosotros les orientamos a que conozcan si existe o no existe. Es decir, por ejemplo, la corrupción, la violencia no lo podemos normalizar, no siempre existió. Por lo cual, esa labor que desarrolla el maestro y la maestra es en beneficio de los pueblos del Ecuador, y ahí es yo donde extiendo como presidente de los profesores mi abrazo, mi saludo a todos los maestros y a las maestras que han cumplido más de 25 años de servicio, a aquellos que se han integrado a esta digna labor y a aquellos que estamos enfrentando todas las problemáticas en beneficio de la savia renovadora de nuestro país, que es la juventud. Estimado Andrés, usted ha dicho una parte importantísima que es revalorizar la figura del docente o del maestro ecuatoriano, ya que en los últimos tiempos se ha perdido el respeto por parte de los mismos estudiantes, por parte de
adolescentes en las diferentes instituciones educativas y en la sociedad en general. Sí, es que la revalorización docente es un tema bastante amplio. La revalorización docente tiene que ver con el tipo de sueldo, tiene que ver con los procesos de ingreso al magisterio, tiene que ver con el tema de el estado de salud de los maestros, la capacitación, el respeto a los mismos, por lo cual la revalorización docente, al ser un tema bastante amplio, es un elemento que debe convocar a las familias, a la sociedad, a los estudiantes. La profesión docente en el Ecuador sigue siendo una de las profesiones que tiene mayor demanda, pero que es olvidada. Mire usted, 6 meses no cobran las maestras de educación inicial del MIES, las maestras de los centros de desarrollo infantil, 6 meses. Así llegan al Día del Maestro. ¿Cómo están viviendo esos hogares? Lastimosamente es una profesión que sigue estando en los últimos niveles de las carteras de los gobiernos de turno, y la propia educación, si es que usted revisa las encuestas, no es la preocupación central de los ecuatorianos. Está en los últimos lugares, quinto, sexto, séptimo, octavo, por lo cual las acciones de la UNE también tienden a poner en el debate central a la educación, entendiendo algo fundamental. Si hay periodistas, si hay militares, si hay médicos, es porque previamente existió educación. Es decir, la educación es lo que permite la materialización de otros derechos. Correcto. Una inquietud, ¿ustedes existen como UNE, como la antigua UNE, o tienen otro nombre? Porque recordemos, ¿no? A ustedes la desintegró un gobierno como creo que es la única organización de educadores de Latinoamérica que tiene un contexto nacional. Pero ustedes son la misma UNE de antes, ¿ahora tiene otro nombre o es la misma? ¿Cómo está estructurada? Es la misma UNE, la UNE que ha demostrado que las organizaciones sociales no nacen y no mueren por decreto. Hoy tenemos personería jurídica en el Ministerio de Educación y en el Ministerio del Trabajo. La nueva directiva fue electa en octubre del 2023 y tenemos presencia en las 24 provincias del país, y somos una organización que en estos 3 últimos años hemos tenido la capacidad de hacer 2 huelgas de hambre para dotarle al país de una nueva ley de educación, de la equiparación salarial, ya de los procesos de recuperar la presencia de los docentes en la ruralidad, es decir, volvimos a recuperar la ruralidad, y acabamos de hacer una marcha de carácter nacional de Santo Domingo a Quito, es decir, somos un gremio que está activo y con vida para defender los derechos del Ecuador y la escuela pública. Bien, y para cerrar y agradecerte por acompañarnos, gracias. Muchos medios están a la expectativa de dialogar con un dirigente nacional, más cuando mañana es el Día del Maestro Ecuatoriano, y desde ya enviamos nuestro saludo a todos los maestros de la patria. No estuviéramos en estos micrófonos si no hubiéramos tenido un profesor de primaria, los profesores del colegio y los profesores universitarios. Es decir, todo es el desarrollo de la patria se debe a que existen educadores, y eso es la columna vertebral. Consultarte, porque también estamos inmersos en el desarrollo de la patria, ¿cuál será la posición del gremio, no personal, del gremio, frente a la consulta popular? Con esta pregunta cierro y le agradezco por acompañarnos. Bueno, la posición de la UNE la marcamos desde días atrás, tanto así que estamos registrados en el CNE para participar en 2 preguntas de la consulta popular. Nosotros rechazamos y llamamos a votar por el no en el trabajo por horas y en el tema del arbitraje internacional. Solo pongo 2 ejemplos igual para finalizar. Si usted revisa los datos del Banco Central de los últimos 10 años, usted va a encontrar que la denominada inversión extranjera inyectó en el país más de 10.000 millones de dólares. Los migrantes, en la misma cantidad de tiempo, inyectaron más de 40.000 millones de dólares. ¿Quién está sosteniendo la vida de este país? ¿La inversión extranjera o las remesas? Los 2 sectores. La inversión extranjera es importantísima, pero las empresas que lleguen al Ecuador no pueden respetar la Constitución, no pueden burlarse de nuestra norma. No está bien que en la proforma general del Estado que aprobó este gobierno se genere 2.800 millones de dólares para arbitraje internacional, la mitad del presupuesto de la salud. Eso es lo que condenamos, que nos quieran hacer aprobar bajo las urnas
que las empresas extranjeras hagan lo que quieran en el Ecuador, como el caso de Texaco, que dejó destruyendo nuestra Amazonía. Y en el caso del trabajo por horas no va a generar fuentes de trabajo. Lo que va a pasar es que a papá le contrato 4 horas, al hijo le contrato 4 horas y completo las 8 horas. Sin IES, sin salario básico, sin la jornada laboral completa. Eso no es generar trabajo, eso es tercerizar, eso es perder derechos en el caso de materia laboral. De cada 10 ecuatorianos, 7 no tienen seguridad social o salario básico o las 40 horas que se establece en el marco de la ley. Por lo cual, nuestro llamado a votar no en el trabajo por horas y no en el caso del nominado arbitraje internacional, que no es otra cosa que un saqueo. Muy bien, licenciado Quispe, le agradecemos. Una excelente mañana para usted. Gracias a ustedes.